potencial eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, le vamos a poner aquí carga puntual. ¿Qué significa esto? Esto que está acá. Entonces, ya observamos cómo se comporta la carga puntual. Pero, lo que yo quiero saber ahora es, si yo tengo aquí un punto A y por acá tengo un punto B, ¿cuál es la diferencia de potencial que va a haber? Lo voy a poner primero aquí así, para que vamos a poner ahí. ¿Cuál es la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto? Le voy a dar una borradita a esta sección de acá, para que solo nos quede la carga puntual. Y recuerden lo que dibujamos, ¿eh? Aquí está, ¿no? La carga positiva. Este circulito de acá. ¿Qué tenemos? Que hay un vector R que va de la carga a este punto. Y este punto tiene un vector de S. Lo voy a poner así. ¿Sí? En esta dirección, hacia arriba, que sería R casita. Vector unitario R, que solo me dice la dirección de este vector R. Este cachito de acá va a ser una diferencial de R, de este mismo. Quiere decir que cuando va de acá hacia acá, va a variar. Entonces, cuando varía de S, siempre va a haber una diferencial de R, aquí. Y de hecho, aquí tendríamos otro vector, así. RLA, lo voy a llamar. Y para acá, tendríamos, un poquito checo, R de B vector, así. Ahí se parece B, RLA. Eso no me interesa ahorita, solamente porque lo vamos a analizar aquí. Entonces, una carga puntual que tiene un campo eléctrico que va de forma radial y por lo tanto conocemos el campo eléctrico acá, el campo eléctrico acá. Entonces, necesitamos saber cuál es la diferencia de potencial. Comenzamos con la ecuación que sabemos. ¿A qué es igual la diferencia de potencial? En primera, dijimos que es B de B menos B de A. O sea, para ir construyendo. Delta de B es igual a menos la integral que va de A a B. Cambié las letras, no nos vayamos a confundir. Del campo eléctrico, punto. ¿Por qué? De desplazamiento. Porque esta integral lo que va a hacer es integrar esta trayectoria. Y recuerden, no nos interesa la trayectoria. Nos interesa dónde inicia y dónde termina nada más. Eso es lo que nos interesa. Ahora, sabemos cuánto vale campo eléctrico. Constante de Coulomb por la carga entre la R cuadrada en dirección del campo eléctrico, ¿no? En esta parte. Entonces, si esto lo metemos aquí, entonces este delta B se convierte en, sacamos las constantes, constante de Coulomb y la carga son constantes, quedaría menos KE Q, la integral de este R vector unitario punto de ese vector entre R cuadrado. ¿Y de dónde a dónde va? De A a B. Para poder solucionar esto, tiene truco. Tiene truco porque tenemos que ver esta región de acá. Este vector
ds dijimos que siempre es como con respecto a la curva. Tangente. Siempre va a ser tangente. ds siempre va a ser tangente a la trayectoria. Porque es un vector de desplazamiento. Ese estaría acá o estaría aquí así, ¿no? Aquí lo puse un poquito más arriba para que se viera, ¿no? Y aquí va a haber un ángulo θ. Así. Entonces, ¿qué es? Vamos a ponerlo por acá. R punto ds. A ver, Gerardo, ¿qué sería? Producto punto. ¿La magnitud de qué? Ajá. R magnitud por ds magnitud por el coseno de θ. ¿Cuánto vale la magnitud de R? 1. Entonces, esto es igual a ds coseno de θ. Acá. O sea, este producto punto. ¿Qué pasa ahí? Pues podemos escribir esta integral con respecto a esto. Pero vean algo. Esto no está en unidades de R. Tenemos que encontrar una relación, o sea, este de R, que se acople a esto. Voy a pasar, esto que está chiquito lo voy a pasar acá. Voy a hacer dos diagramas. Voy a poner el ds aquí y voy a poner el dr acá, que sería la magnitud del cambio de este vector, porque ese sería R, que va para allá. Y aquí estaría el ángulo θ. Vean esto. ¿Cuánto es el coseno de θ aquí? Vamos a hacer esto. Esto significa dr como si fuera y, y ese sería un dr x. Entonces, si hago coseno de θ, me queda ds entre dr. Pero si ven, esto no es lo que está ahí, porque nos quedaría así de dr es igual a ds por el coseno de θ. No es igual. ¿Por qué digo que tiene truco? Porque en su libro les va a decir el vector ds, ¿cuál es su componente con respecto a dr? Entonces hace por ahí un truco. Y ese truco es este. Voy a mantener ahora dr como si fuera esto y el mismo ángulo θ. Entonces, están en la misma. Es lo mismo porque se mantiene el ángulo, pero estoy cambiando yo la representación. Este es, perdón, ds, así. Ese es R. Y aquí la magnitud sería ds. ¿Cuánto es el coseno de θ aquí? A ver, Abdel. ¿Entre qué? Entre ds. Entonces, dr es igual a ds por el coseno de θ. Esto sí nos sirve, porque viene de allá. Entonces, ¿qué significa esto? Es el vector ds, ¿cuál es su componente aquí en dr? O sea, ¿cuánto está participando este, pero en esta dirección, nada más? Eso es lo que nos dice esta representación de acá. O sea, esto, les digo, tiene el truco. Tienen que leerlo en el libro y comenzar a ver de dónde sale. Y sale de esta manera. Por lo tanto, delta B, ¿a qué es igual? Menos K
por carga integral que va de A a B de dr entre r cuadrado. ¿Miren esa parte? ¿Cuánto es la integral? Ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto es la integral de 1 entre x cuadrado? Ponen por acá. ¿Lo recuerdas? Lo vamos a hacer aquí. La integral de 1 entre x cuadrada o de x a la n. ¿A qué es igual? Dijimos que era igual a la integral de x más 1, ¿no? Le voy a poner así, le quito la integral. Y esto es más que porque es indefinida. ¿Cuánto nos queda si es 2? ¿Cuánto 2 más 1? Menos 1, ¿no? Menos 2 más 1. Menos 1. Entonces, ¿cuánto nos queda? Menos 1 entre x. ¿Ok? Voy a borrar esto porque esto viene de tablas. Y ya lo habíamos repasado en la parte anterior. Pero nos vamos a quedar con este valor. Menos 1 entre x. Entonces, ¿qué va a pasar? El delta b es igual menos KE por la carga evaluando menos. De hecho, el menos que salía, si vieron que era menos 1 entre x. Menos 1 entre x. Este menos cancela este de acá. 1 entre RB menos 1 entre RA. Ahí está. Porque sería la integral. Esta deducción del potencial eléctrico por una carga puntual termina con una condición. Y nos dice, ¿qué pasaría si A tiende al infinito en distancia? O sea, R de A tiende al infinito. O sea, se hace muy, muy grande. Cuando R de A es muy, muy grande, el voltaje o el potencial en ese punto es igual a 0. O sea, V de A es igual a 0. ¿Recuerdan esta parte de aquí? Ese V de A es este. Pero estamos evaluando una condición cuando es muy, 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 muy lejos. Entonces, voy a borrar la condición para poder escribir esta. Anótenla ahí. ¿Qué nos queda acá? V de B es igual a KD por la carga entre R de B. Esta fórmula chiquita sería nuestro potencial eléctrico en ese punto debido a una carga puntual. ¿Sí? Y solo depende de qué? De 1 entre R, porque estas dos son constantes. ¿Ven la similitud que tienen, por ejemplo, con el campo eléctrico? ¿Dónde lo pusimos? Aquí. Vean. Potencial, 1 entre R. Campo eléctrico, 1 entre R cuadrada. Escalar, vector. ¿Ok? Esto sería. Ahora, eso sería la deducción del potencial eléctrico debido a una carga puntual. Eso es todo, ¿no? Nos vamos a quedar con esa expresión. Voy a borrar el campo eléctrico uniforme mientras siguen tomando nota, porque ahora lo que vamos a hacer
Y es lo mismo que hicimos en el campo eléctrico. ¿Qué pasaría si yo tengo más de una carga puntual? Entonces, si tenemos más de una carga puntual, el potencial lo que va a hacer es usar el principio de superposición. Y lo que vamos a hacer es sumar la contribución de cada una de las cargas. Y para que ya no hagamos más integrales, vamos a tomar aquella que está ahí abajo, que es entonces la sumatoria de, nos quedaría KE afuera, porque es constante, nos quedaría la carga y entre la distancia E. Esto significa potencial de más de una carga puntual. Así lo vamos a calcular. ¿Qué sería esto? Si tenemos, y lo van a encontrar en su libro, por ejemplo, una carga K, otra carga K, así, dos, digamos que aquí una carga negativa, les van a poner un punto acá. ¿Cuál sería el potencial en este punto? El potencial en T. Tendríamos que usar eso de ahí. La distancia que hay acá, sí, sería esta. La distancia que hay acá sería para esta. Y la distancia que hay acá sería para esta. Entonces, si ven, solamente tendríamos cargas entre distancias. Y de esa manera nosotros encontramos el potencial de una distribución de cargas puntuales. Vamos a borrar aquí. Si ven cómo en la fuerza eléctrica se utiliza ¿qué? ¿Principio de qué? Superposición, para calcular la fuerza total en un punto o sobre una carga. En el campo eléctrico también se utiliza el principio de superposición para calcular el campo eléctrico total. Y ahora mismo, en potencial eléctrico, utilizamos lo mismo. Principio de superposición para calcular el potencial eléctrico debido a una distribución de cargas. ¿Qué pasaría ahora si en vez de cargas puntuales tenemos una superficie cargada? Y esto es lo que sigue. Entonces, le vamos a poner acá potencial eléctrico de una distribución de carga. O una superficie con una distribución de carga que es igual en todos lados. Vamos a ver ese término. Abdel, ¿qué entiendes por distribución de carga continua? De lo que hemos visto, por ejemplo, con el campo eléctrico. ¿Te acuerdas de carga continua? ¿Qué significa esa distribución de carga continua? Imagínense que tenemos todo este pizarrón cargado de forma uniforme. Entonces, todo el pizarrón tiene una carga dividida por ¿qué? Por área. En cualquier parte del pizarrón, la carga va a ser la misma, pero va a ser una distribución de carga por área, que le llamamos sigma. ¿Sí?
Gerardo, si fuera un volumen uniforme, ¿cómo quedaría aquí? Carga por volumen. Y que dijimos que esta sería la roja. Y si fuera solo una... Y de la carga. Ajá. Sobre la distancia. Ajá. Y esta la llaman en el libro lambda. Cuando hablamos de distribuciones de carga continua, siempre vamos a ver qué tipo de superficie vamos a nosotros a trabajar. Si es algo que es plano, esta. Si es algo que tiene volumen, esta. Y si es nada más una línea, esto. ¿Dónde vimos una, es algo de la barra? Se puede refiere a una barra cargada uniformemente. Utilizamos esta. En un plano, en el disco, utilizamos esta de acá. Entonces, ahora vamos a sacar esa deducción. Si en vez de tener cargas puntuales, nosotros tenemos diferenciales de carga aquí. Vamos a poner 3 diferenciales de carga. 1, 2. Vamos a poner uno por acá. De Q3. Y yo quiero saber en este punto cuál es mi potencial aquí. Voy a tener un vector R2. Le voy a poner aquí un vector R3. Y le voy a poner, voy a hacer un poquito chueco, así, un vector R1. ¿En qué es esto? Vamos a tomar esta ecuación de acá, que ya sacamos, y la vamos a aprovechar. Y vamos a decir que el potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. Si yo tengo un diferencial de carga aquí, entonces este va a ser un diferencial de potencial. Cae por dq entre la distancia aquí, R. Parece bien. Aquí, R. ¿Cómo calculamos entonces este valor total? Con una integral. Entonces, potencial va a ser la integral. K es constante de Q entre dr. Acá. ¿Ok? Y de esta manera, nosotros vamos a calcular lo que es el potencial eléctrico. Lo vamos a sacar aquí. Bueno, lo voy a dejar acá. Recuerden que esto es constante, la K. Esta es la integral. Nos queda de entre dr. Perdón, entre R aquí. No de R. O entre R. Así. Esa sería una forma. La otra forma que nos dice el libro es, pues, aprovecha la ley de Gauss, porque tenemos otra expresión para B. Y esa expresión para delta B, la voy a poner aquí, a un ladito. Esto es por potencial y la vamos a poner aquí por ley de Gauss. Ley de Gauss. DB, aquí es igual. Por aquí está. Menos la integral, campo eléctrico, por D es menos la integral de a B del campo eléctrico punto ds.
¿Cuál es el truco aquí? Pues que tenemos que colocar una superficie de Gauss para poder calcular el campo eléctrico primero y de ahí hacer lo que hicimos acá para calcular la diferencia de potencial. Entonces, ¿a qué se reduce? A que primero calcules el campo eléctrico acá, total, como ya lo hicimos con la ley de Gauss, y después aplicar esa fórmula. Recuerden que la ley de Gauss es la ley que nos dice cuánto es el flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico viene dado por la integral de E punto dA, y es igual a la carga que hay en el interior de la superficie de Gauss entre epsilon c, aquí, en esta parte. Entonces, de esta manera llegaríamos, vimos tres cosas ahorita. Potencial eléctrico por una carga, solamente una carga. Potencial eléctrico por más de una carga, utilizando el principio de superposición. Y potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua. Tres cosas. ¿Cómo lo hicimos? Si se ponen a repasar, es lo mismo que se está haciendo para el campo eléctrico. Entonces, casi se está repitiendo. Entonces, no les tiene que causar tanta confusión, nada más acordarse de los conceptos. Y vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a tomar nota. Lo importante, por ejemplo, de acá, de toda la deducción, es que se acuerden de este valor. La deducción solo nos va a funcionar para saber de dónde viene, utilizando ahora sí que la ecuación más reducida, ¿no? Esto es la forma en cómo lo solucionan los físicos. Esto de acá. Esto es la forma en cómo lo solucionan los ingenieros. Pero ustedes están transitando de ingenieros a casi un lugar donde se utiliza la física. Entonces, en el proceso que ustedes van a tener de su formación de ingeniero, van a aprovechar su formación de ingeniero para estudiar la materia, que en este caso se va a enfocar en estudiar semiconductores. Para poder aprovecharlo al máximo potencial, tienen que saber un poquito más de dónde viene. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Pero nos vamos a ir hacia acá. De hecho, para mí, cuando yo veo potencial, les digo, ¿qué es el voltaje de una pila? Esa es la diferencia de potencial. Pero aquí lo estamos viendo en función de un campo eléctrico. Ahí no, diferencia de potencial dentro de un campo eléctrico. Y ya vimos hoy que los campos eléctricos que estamos viendo son uniformes, no varían con el tiempo. Eso nos hace más fácil todavía el análisis de esta unidad. Campos eléctricos no varían. Más adelante, tal vez no en este curso, van a ver cuando cambia el campo eléctrico. ¿Qué es una aplicación de un campo eléctrico que varía? ¿Te sabes alguna? Un campo eléctrico que varía. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo varían los campos eléctricos, por ejemplo, adentro de un motor o de un generador? ¿Ven que están rotando? Los campos eléctricos solamente cambian de polaridad. Y también dentro, por ejemplo, de un campo magnético uniforme, porque los imanes están colocados de forma estratégica dentro del motor o del generador, y lo que varía es el campo eléctrico. Por eso tiene esas, no recuerdo cómo se le llaman, los alambres que están enrollados, no recuerdo cómo se llaman. Pero ahí va a estar cambiando el campo eléctrico. ¿Cómo lo pueden ver en una parte real? Han desarmado una licuadora, ¿sí?
¿Ven que tiene carbones? Esos carbones, cuando gira, hacen que el campo eléctrico interno del motor cambie cada ratito. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos ver? Le han dado mantenimiento a una marcha en un automóvil que sacan 4 carbones. Esos 4 carbones hacen que el campo eléctrico varíe. Entonces, cuando ustedes aprenden sobre campo eléctrico y después lo llevan a un sistema donde empieza a rotar, es más útil. Porque esa tecnología o ese campo eléctrico variable nos da aplicaciones más importantes, que nos da ahora sí que la generación de electricidad. Entonces, tiene mucha aplicación esto. Y todo viene algo así sencillito, ¿no? Voy a borrar esta parte. Creo que motores y generadores casi no lo van a ver, porque van a ser semiconductores. Pero si van, por ejemplo, a energías renovables, siempre va a haber, siempre que haya movimiento, tiene que ver con energía. Todo lo que esté en movimiento le pueden sacar energía. Ustedes van a saber cómo aprovechar. Si ven el mar, varían las olas, le pueden sacar energía. El agua que cae de una presa viene de diferencia de potencial y le sacan energía. Entonces, vamos a continuar. Ejemplo, potencial eléctrico, lo vamos a dejar. Voy a borrar esto de acá. Potencial eléctrico de algo que ya vimos, de un dipolo. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Voy a poner un eje X. Y no va a contribuir. De este lado voy a poner una carga positiva. A la misma distancia voy a poner una carga negativa. Esta distancia la voy a poner aquí arriba. Es A. Y es la misma distancia que está acá. Y lo que nos piden es, para simplificar las cosas, nos vamos a mantener sobre el eje X y nos preguntan así de, oye, ¿cuánto es el potencial eléctrico en este punto? ¿Cuál es el BP aquí? Debido a estas dos cargas. Empezamos por ahorita. ¿Cuál es la fórmula de potencial eléctrico que le pusimos para una carga? Bueno, el potencial eléctrico es igual ¿Ah? a KI, a la constante, Ajá. por la carga ¿Qué? sobre la distancia. ¿Qué sería? Vamos a ponerle B1. B2. A ver, ¿cuál sería para B2? La misma, ¿no? KE sería Q2, sería Q1, sería R1 y sería R2. Entonces, ¿qué dijimos? Si las cargas son puntuales y las podemos contar, vamos a utilizar es igual a B1 más B2, así, literal. Y B1 va a ser la KE, la carga 1 sobre la distancia. ¿Qué distancia tenemos? Le vamos a poner aquí distancia X de acá hasta acá. Gerardo. Esta más A. Entonces, X más A. Más
Pero vamos a recordar que esta Q, ¿cómo es? Negativa. Menos Q2. Y después vamos a, de hecho aquí alguno puse algo. Las dos cargas tienen la misma magnitud, pero diferente signo, ¿no? Ese va a ser el truco para reducir. Y como son iguales, le voy a quitar una vez los signos, perdón, los subíndices. La misma carga, pero con diferentes signos. ¿Cuál sería ahora la distancia? Aquí, Gerardo. Sería X menos este. Nos daría esto, ¿no? X menos A, que sería esta distancia. X menos A. ¿Ok? Sería el potencial entre. ¿Qué me falta aquí? La constante, ¿no? La voy a poner adelante por el signo. ¿Ok? Vamos a sacar la constante de P es igual a KE y vamos a utilizar esto. Carga X más A. Lo multiplicamos por 1 más menos carga entre X menos A y lo multiplicamos por 1. QX y menos QX se cancelan. Entonces me queda menos QA menos QA, que sería ¿cuánto? Menos 2. Lo voy a poner aquí. Menos 2 Q por A por la constante de Coulomb entre este y este se cancela. Pues queda X cuadrada menos A cuadrado. Aquí está. ¿Sí? Aquí es para que hagamos la. Voy a guardar este cachito para usar este de acá. Ahí, ¿no? Ya, lo pasamos abajo. Voy a usar este cachitito. Así. ¿Recuerdan que en el campo eléctrico decíamos, ¿qué pasaría si X es muy grande? ¿Cómo se comporta el campo eléctrico? Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasaría si X tiende al infinito? O que X es mucho más grande que A. Con esta. ¿Ya vieron? ¿Qué le pasaría a la A? La A se vuelve tan chiquita que no va a aportar nada en el denominador. Por lo tanto, lo pasamos acá, el voltaje o el potencial en C, cuando X es muy grande, es igual a menos la constante de Coulomb y, vamos a ver 2, menos 2, constante de Coulomb, por la carga, por la distancia A, entre X cuadrado. Aquí. Cuando X es muy grande. ¿Sí? Y de esa manera, nosotros vamos a saber si esta X, esta, es mucho más grande que esta, cómo se comporta. Un truquito. ¿Recuerdan cuando decía potencial eléctrico es más interesante que campo eléctrico?
Porque si lo conocemos, porque lo podemos medir con un multímetro, vamos a poder determinar el campo eléctrico del dipolo. Si nosotros queremos determinar el campo eléctrico acá, en el punto P, el campo eléctrico vector en la dirección X, porque solamente estamos viendo hacia X, hacia allá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada. De hecho, no a la derivada, menos el potencial. Aquí. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre x cuadrado? Vamos a ver. D de x a la menos 2. ¿Quién se la sabe? ¿Alguien la recuerda o lo hacemos? Lo de arriba multiplicar menos 2 por x a la menos 2 más 1 o menos 1. Menos 1. ¿Ok? ¿Cuánto me quedaría? Menos 2 sobre x. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar para calcular el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en X sería igual, aquí me falta, recuerden, tenemos vector acá, tiene que haber un vector aquí, en esa dirección del campo eléctrico, o podría ser un vectorino, que sería el vector unitario que va hacia acá, en la dirección X. Vean, menos con menos, positivo, 2 por 2, 4. Cae U por A entre X al cubo. Esto en la dirección, vimos, del campo eléctrico, ¿no? Vector. Recuerden, si hay vector acá, tiene que ser vector aquí. Esto me dice la forma de conseguir el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Entonces, recuerden nada más ¿cómo se llama? Esta expresión. Que el campo eléctrico es igual menos la derivada en la dirección que está influyendo del potencial. El libro por lo regular solo trae X, no trae otras direcciones. Eso para facilitar los cálculos y la obtención del campo eléctrico. Entonces, si revisan su libro, y de hecho vamos a revisarlo, es la página 703, ahí nosotros hicimos el cálculo del campo eléctrico con un dipolo, que de hecho fue lo que se les quedó de tarea, que hicieran los 3 ejercicios, no sé si lo recuerden. Campo eléctrico debido a 2 cargas. Ejemplo 23.6 en el inciso C. Por ahí está el valor. La constante tal vez no te va a salir igual, porque la configuración es diferente. Porque aquí el ejemplo del punto P está arriba. En este caso lo tenemos a un lado. Entonces, fíjate cómo varía. 1 entre y al cubo, ¿no? Y en este caso es 1 entre x al cubo. Entonces, para un dipolo, o sea, de una carga positiva y una carga negativa, se comporta
de esa manera, ¿no? Muy lejos el campo eléctrico se comporta como 1 entre x al cubo, y el potencial eléctrico también 1 entre x, perdón, el potencial eléctrico 1 entre x cuadrado, pero podemos sacar a partir del el campo eléctrico. Y también nos da el mismo valor, 1 entre x cubo. Ahí está. Vamos a borrar esto. Esta herramienta de conseguir el campo eléctrico es la parte interesante de este tema. ¿Qué pasaría en 3 dimensiones? Si yo quiero saber el x, tengo una estructura de 3 dimensiones, una esfera radial, ¿no? A todos los lados, x, y, z. ¿Qué significa? Que voy a tener una derivada parcial del potencial en ese punto con respecto a x. Y vamos a recordar que es el negativo, ¿no? Negativo de eso. Por lo tanto, el y a qué sería igual. Por aquí. Menos la diferencial parcial o la derivada parcial del potencial en este punto sobre de y. Y el z menos la derivada parcial del potencial entre de z. ¿Recuerdan el concepto de derivadas parciales? ¿Qué significa esta derivada parcial? Tomamos solamente la variación con respecto a x, pero tomando y y z constantes. Y también para estas. Si yo hago diferencial parcial o derivada parcial con respecto a y, tomo x y z constantes. Y lo mismo para esta. Derivada parcial en z, tomo x y y constantes. Y aquí viene algo así trucoso, ¿no? Que ya lo vieron en sus clases. El campo eléctrico, entonces, total, es igual E de x, sus componentes, más E de y, más E de z. Que es igual, ¿a qué dijimos? A menos las derivadas parciales de dx más el mismo dp entre dy más dp entre z. Se cierra, pero recuerden algo. Aquí tenemos un vector. ¿Qué nos falta acá? Que todo sea un vector, pero cada uno evalúa a una dirección. Así lo voy a llamar. Hipoteca. X, Y, Z. Esto de acá es un operador vectorial que le llaman gradiente. Este E, por lo tanto, vector, va a ser menos el gradiente del potencial P. ¿Ven cómo se reduce todo eso a una cosita chiquitita? ¿Sí? Nos quiere decir que el campo eléctrico lo van a poder calcular cuando sepan cómo varía el potencial en función de las coordenadas x, y, z. Porque sabemos que el potencial, por ejemplo, si el potencial de la superficie cargada del pizarrón, va a variar hacia ustedes y va a decaer. Entre más nos alejemos, el potencial va a ser menor. Porque recuerden, las líneas de campo eléctrico salen del pizarrón y por lo tanto el potencial eléctrico disminuye aquella dirección. Esto es lo que no quiere decir, lo que nos quiere decir es cómo va variando, o sea, cómo va disminuyendo el potencial eléctrico
Y por ejemplo, si yo me pongo acá y doy un pasito, ahí está la variación, la variación. Ahí está la diferencia de potencial, así, de un lado a otro. Cuando yo hago esta diferencia de potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico acá. Porque si yo tuviera un multímetro y yo pongo aquí las terminales, aquí veo la diferencia de potencial, una diferencia de potencial en un cambio de X muy chiquito. Esa es la herramienta que se utiliza para calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un operador vectorial que se llama, ¿cómo se llama, Gerardo? Este. Gradiente. Gradiente. Así se llama, gradiente. Y representa esas. Entonces, ¿qué hicimos? Solucionamos como le hacen los físicos. Las partes más sencillas primero, una sola dimensión. Y de ahí nos arrancamos nada más a extrapolarlo o lo pasamos a 3 dimensiones. Entonces no es complejo. En la vida real, esto es la vida real. Esto de acá. Eso es la forma en cómo vamos a aprender, ¿no? En una dimensión. Pero en la vida real estamos hablando de 3 dimensiones. Es posible que cuando hagamos cálculos siempre utilicemos esta notación, las derivadas parciales. Los libros, en lenguaje matemático, para no escribir tanto, utilizan notación vectorial. Entonces, van a utilizar esto. Esto es más difícil de comprender. Tal vez como ahorita que lo estábamos haciendo, que le hiciste la analogía, lo van a entender. Pero si nomás lo ven en el libro y no lo rayan, no lo piensan un poquito, esto casi no se entiende. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas notaciones, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda ahorita? Hasta acá. ¿Sí? ¿Abdel? ¿No? ¿Gerardo? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un ejemplo más y con ese terminamos. Porque les van a quedar 2 ejemplos de tarea que vienen en el libro. Entonces nos regresamos para acá y voy a borrar toda esta sección de aquí para comenzar con el siguiente ejemplo. El libro lo que hace es regresar a los ejemplos que ya hicimos sobre cálculo de campo eléctrico. Hicimos 3 sobre superficies. Una barra, un anillo y un disco. Ahorita vamos a solucionar el anillo. Los ejemplos que van a hacer ustedes en su casa de hoy a mañana o en estos 2 días van a ser la barra cargada y el anillo cargado. ¿Sí? ¿De qué se va a tratar? Calcular el potencial y una vez que tengan el potencial van a calcular el campo eléctrico. ¿Cómo, Gerardo? ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? El campo eléctrico, pues, Recuerda esto. Campo eléctrico es igual a menos la derivada en la dirección. Bueno, aquí la I. ¿Cómo varía? Acuérdense de esto. Esto es lo esencial ahorita. Calculamos potencial y le sacamos la derivada, menos la derivada, en esa dirección. Yo creo que en los ejemplos solo va a haber una dirección, X. No vamos a ver 3 dimensiones, solo una. ¿Sí? Entonces, esto es lo esencial para la solución de los ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El anillo tiene acá más o menos el centro. Hay una distancia A aquí que tenemos, le voy a poner así, un diferencial de carga. Vamos a estar sobre el eje X acá y nos va a pedir en este punto cuánto va a ser. Vamos a poner por aquí arribita
¿Cuánto va a ser el potencial debido a este anillo cargado? ¿Qué más tenemos aquí? Que hay una distancia X del centro del anillo al punto P, y por lo tanto hay una R acá, que sería A cuadrada más X cuadrada a la media, ¿no? Que sería, por teorema de Pitágoras, este valor. Entonces, voy a borrar aquí. Vamos a recordar algo. El campo eléctrico, por las componentes tangenciales, se cancela. ¿Sí recuerdan esa parte? Lo voy a poner, lo voy a cambiar aquí. Así. Esta que está acá, lo voy a poner hacia acá. L de Q1 y otra para acá. De Q2. Como si hubiera otra aquí. De forma, como si fuera un espejo, con simetría. Entonces, la única componente que va a quedar aquí es la EX, la que vamos a ver en esta dirección. Esta. Por simetría, esta componente que está acá, la EQ2Y, va a estar en sentido contrario que la EQ1 en Y. Misma magnitud, por lo tanto se cancela y solo se suman las componentes que van en X del vector. Por simetría, eso está pasando acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es solamente evaluar el E de X como la menos la derivada del potencial en X. O sea, esto nos va a ayudar a calcular el campo eléctrico. Pero para calcular el campo eléctrico, tenemos primero que calcular el potencial. Vamos a hacer el potencial. Entonces, ¿qué dijimos? Creo que lo tengo allá. El potencial a qué es igual. A ver, Gerardo. La expresión más sencilla. Potencial es igual a qué. A ver, no se olvida la tensión eléctrica por sobre la distancia que era error. Ajá. Sí, me recuerdo. Potencial eléctrico, 1 entre R. Campo eléctrico, 1 entre R cuadrado. No se confundan. Pero como esta distribución es uniforme, tenemos que traer el concepto de la distribución de carga uniforme. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer también? Como una dB debida, una diferencia del potencial debida a una diferencial de carga. Así. Y de acá sabemos que P es igual a la integral. Vamos a sacar a Q porque es constante. Integral Q. ¿Sí? Esta integral significa cuánto es la suma de cada dQ alrededor de todo el anillo. Y R, esta, no está cambiando, está fija. Por lo tanto, esta R sale de la expresión. ¿Qué nos queda? QE entre R, y esta expresión nos daría la carga total del anillo. De acá. Eso sería el potencial en ese punto. Ahora, nos falta ponerlo en términos de lo que tenemos acá, ¿no? Esta R, ¿en qué se convierte? La raíz de X cuadrada más A cuadrada. Así. Por acá, ¿sí?
Me van a ayudar ahorita a calcular el campo eléctrico. Eso es lo que quiero que hagan ustedes con su cuaderno ahorita. ¿Cuánto es el campo eléctrico en la dirección X? A partir de acá. Y tenemos 15 minutos o 10 minutos para hacer eso, en lo que terminamos en la clase. ¿Qué es lo que hacen acá? Es sacar las constantes. O sea, sacamos a QE, sacamos a la carga total y nos quedamos con la derivada de x cuadrada más a cuadrada a la menos 1/2. Voy a poner corcheta porque ya tengo así, ¿no? Entonces, esta expresión se va a tomar completa aquí para poder evaluar el así con su exponente. Vamos a usar la misma expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, vean. Aquí es x a la menos 2. Nos queda menos 2, ¿no? Entonces, lo voy a bajar acá. Q por Q. Y voy a multiplicar. Menos 1/2. Voy a multiplicar. Ahora, esto, menos 1/2, menos 1. Entonces nos queda x cuadrada más a cuadrada a la menos 3/2. Pero nos falta la parte interna. Aquí. ¿Qué sería? Esta es constante. La derivada de una constante, 0. Y la derivada de x cuadrada, 2x. Nos quedaría así. ¿Cómo queda? Vamos a simplificar. Igual. Y recuerden que aquí su vector en la dirección y vector unitario. Este menos con este menos se hace positivo. Este 2 con este 2 se hace 1, ¿no? Aquí. Entonces tenemos que es K, constante de Coulomb, por la carga, por X, entre, no es raíz, X cuadrada más A cuadrada a la 3/2. Bien. De X. Aquí estaría la solución. La parte difícil de esto es sacar la derivada del potencial. La parte fácil es obtener el potencial. Entonces, solo hay que hacer cálculos con la mano para, para obtener, ¿no? Su tarea de ustedes va a ser sobre el mismo capítulo de potencial eléctrico, el ejemplo 25.6 y el ejemplo 25.7. Este es el disco cargado y este es la barra cargada. ¿Okay? Estos dos ejemplos son prácticamente lo mismo. Vean el libro, sigan las instrucciones, entiendan lo que están haciendo y apliquen la derivada del potencial menos la derivada del potencial para calcular el campo eléctrico.
Y una vez que lo obtengan, se van atrás, capítulos anteriores, y chequen. Este valor debe de ser idéntico a lo que viene del libro. Déjenme ver en cuál. No sé si lo noté. Pero en el capítulo de campo eléctrico, vamos a ver, campo eléctrico. Sí, es página 706, ejemplo 23.8. Ahí, en su inciso, solo trae uno. QE, ¿sí? Carga, X, A cuadrada, más X cuadrada, 3/2. Es idéntico. Es idéntico el resultado. Y si ven, ahora sí que utilizando otra cosa que ya aprendimos, que es potencial eléctrico. Y listo, aquí se termina la clase de potencial eléctrico. Y entonces hay que prepararnos para el examen del día jueves. Nos aventamos 7 clases para una unidad completita.